Queremos dar a todos una calurosa bienvenida a la reunión de este fin de semana. Sin duda, disfrutaremos mucho de la información que se ha preparado para ella. Para comenzar, cantaremos una canción de alabanza a Jehová. En esta ocasión, la canción seleccionada es la número 122, con el título Mantengámonos firmes, inmovibles. Está basada en la primera carta a los Corintios 15:58. Canción 122. Pues en esta primera parte de la reunión disfrutaremos de un discurso público. En esta ocasión lleva el título en forma de pregunta: ¿de verdad existe el diablo? Nos lo va a presentar el hermano Edgar Teruel. Tienes toda nuestra atención. Te escuchamos. ¿Qué imagen nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra Satanás? Pues si hemos visto muchos dibujos cuando éramos pequeños, nos vendrá la escena en mente cuando uno de los personajes tenía que tomar una decisión y le salía un angelito a un lado y un demonio pequeñito al otro, representando así la mala inclinación a hacer lo malo que tenía ese personaje. ¿Por qué muchas veces se le dibuja a ese Satanás o a ese diablo de color rojo, con cuernos, quizá con un tridente? Pues todo empezó hace más de 1000 años, cuando los pintores de la Edad Media copiaron la idea que se tenía de la tradición antigua, de la mitología. Bien, para muchas personas en Occidente, quizás personas ateas, ese es el concepto que les viene a la mente cuando piensan en el diablo. Como no creen que existe Dios, tampoco tiene que existir el diablo. No es nada más real que el monstruo en la imaginación de un niño. Pero, ¿qué idea le viene a la mente quizás a otras personas religiosas? Pues, por ejemplo, The World Book Encyclopedia dice que muchos teólogos opinan que el diablo es un símbolo del mal.
Y como ellos, muchas religiones enseñan que el diablo es un concepto abstracto del mal. Como hay muchas opiniones, ¿qué nos parece si buscamos qué dice realmente la Biblia? Busquemos juntos, si sois tan amables, Primera de Juan 5:19. Primera carta de Juan 5:19. Allí el apóstol Juan le mencionó a los cristianos del primer siglo: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Qué sencillo, ¿verdad? Aquí el apóstol decía que el mundo entero está bajo el poder o bajo el control de ¿quién? Dice, del maligno, de Satanás. Por eso los cristianos, cuando pensamos en el diablo, nos viene una imagen más parecida a esta otra. Un espíritu invisible, poderoso, que gobierna este mundo manipulando y dirigiendo a los seres humanos. Además, la Biblia nos enseña en otros relatos, como el capítulo 10 de Daniel, que ejerce este control con la colaboración de otros espíritus, de los demonios, que se han repartido las naciones de este mundo. Claro, para muchas personas esta última imagen de Satanás pudiera sonar un poco a ciencia ficción. Pues bien, en este discurso vamos a hacer simplemente este análisis. ¿Cuál de estos tres conceptos, quizá un dibujo animado, un concepto abstracto del mal o un ser real y poderoso y malvado, cuál de estos tres es la verdad? Si fuera el tercero, analizaríamos por qué debemos protegernos de él y cómo hacerlo. Bien, ¿por qué hoy en el siglo XXI nos pudiera interesar esta pregunta? ¿De verdad existe el diablo? Pues hay personas, incluso ateas, que se sorprenden al ver la dirección que lleva el mundo a nivel global. ¿En qué sentido? Ven que todas las personas individualmente deseamos el bien ajeno. Quizás todos, si nos preguntan, ¿te gustaría que acabara el hambre en el mundo? Pues todos diríamos, claro. ¿Te gustaría que no hubiera guerras? Claro. ¿Te gustaría que se acabaran las enfermedades, que pudiéramos disfrutar de la naturaleza? Todos individualmente tenemos ese deseo. Pero es curioso porque todas esas personas a nivel individual, cuando se juntan y forman naciones, hacemos todo lo contrario. Nos armamos para quizás futuras guerras. Empezamos a contaminar el medio ambiente hasta llegar a un nivel realmente alarmante. Tenemos medicamentos que quizás pudieran curar otras enfermedades en otras naciones, pero no las enviamos. O nos sobra alimento y dejamos que se pudra en vez de enviarlo a otras naciones. Claro, cuando la gente piensa, pero si todos a nivel individual deseamos el bien ajeno, el bien común, ¿por qué nunca conseguimos hacerlo? ¿Por qué nunca hemos estado en la historia de la humanidad cerca de conseguirlo? Y se plantean, quizás hay un ser o una fuerza que nos dirige en esa dirección contradictoria. O quizás otras personas, por quizás incredulidad o inocencia, se han inmiscuido en el mundo del espiritismo y se han dado cuenta que todo lo que hay en la Tierra no es material. El mundo de los espíritus es una realidad. Obviamente, hoy no vamos a contar ninguna experiencia de estas sobrenaturales, pero lo que está claro es que el mundo de los espíritus es una realidad. Y claro, piensan, si los espíritus existen, ¿debe existir entonces ese famoso diablo? ¿Cómo es? Pues bien, ¿cómo podemos responder a esas preguntas? Pues yendo a la fuente de pruebas y de información que tenemos del diablo, y es la Biblia. En la Biblia nos explica que el diablo no es una figura necesaria. Como existe el bien, tiene que existir el mal. No, ni mucho menos. Y la Biblia nos dice que Satanás es un ángel que Jehová creó perfecto. Y como todos los demás ángeles, fue creado antes, como dice la Biblia, de crear la tierra. Los científicos dicen que la Tierra tiene unos 14.000 millones de años. Así que Satanás, este ser angelical, tiene mucho más de esos 4.000 millones de años. Así que es un ser muy longevo. Pero también fue creado con libre elección. Y por tanto, Satanás pudo elegir cómo deseaba ser. Y después de un tiempo, él puso deseos egoístas en su corazón. Él codició ser como Dios. Codició recibir la adoración que le pertenecía a Jehová. Y por eso llegó a engañar a Eva. Y cuando Adán y Eva desobedecieron a Jehová y le hicieron caso y cayeron en la trampa de Satanás, Jehová le puso dos títulos que lo conocemos hoy. A ese ángel, que no conocemos su nombre, pero sí conocemos estos dos títulos. Y es Diablo, que significa calumniador, alguien que lanza acusaciones falsas, en este caso contra Jehová, y Satanás, que significa rival u opositor.
ya que Satanás se convirtió en ese momento como el opositor y rival de Jehová. Pero tenemos otros pasajes bíblicos que nos enseñan o nos den algún tipo de luz sobre cómo es o qué es este ser. Pues si pudiéramos viajar en el tiempo después, unos 2400 años después del jardín de Adán y Eva, de cuando sucedió eso, podríamos encontrar el relato de Job. Y Jehová, como si abriera un poco las cortinas al mundo celestial, nos dejó visualizar y leer una conversación que en aquel momento ocurrió. Busquemos juntos Job capítulo 1. Si sois tan amables, buscamos el capítulo 1 de Job y leeremos los versículos del 6 al 11. Job 1, 6 al 11. Allí dice: Llegó el día en que los hijos del Dios verdadero entraron para ocupar su puesto delante de Jehová, y Satanás también se presentó entre ellos. Entonces Jehová preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra y de andar por ella, le contestó Satanás a Jehová. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y evita todo lo malo. Entonces Satanás le contestó a Jehová: ¿Acaso Job ha temido a Dios a cambio de nada? ¿No has puesto tú un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y su ganado se ha esparcido por toda la región. Pero ahora, extiende tu mano y golpea todo lo que tiene, y seguro que te maldice en tu misma cara. Qué conversación, ¿verdad? Así, hemos visto en el versículo 6, ¿no? Cómo los hijos de Dios, ¿no? Los ángeles, se presentaron o ocuparon su puesto delante de la presencia de Jehová. Como podemos imaginar y como sabemos en la Biblia, es el cielo. Y dice que Satanás también se presentó entre ellos. Así que Satanás, de nuevo, vemos como una figura angelical. Y ahora, este ángel, Satanás, empieza a conversar con Jehová. Pero claro, Jehová es un ser perfecto, no tiene parte mala. Por lo tanto, Jehová no estaba hablando consigo mismo, estaba hablando con otra criatura espiritual independiente. Y también un detalle importante, y es que Satanás acusaba a Job de que no adoraba a Dios por amor, sino por egoísmo. Nos quedamos con este detalle también. ¿Tenemos algún otro relato o pasaje bíblico que nos enseñe un poquito más acerca de este ser, Satanás? Pues si viajáramos 1600 años un poquito más tarde de esta conversación, nos encontramos en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Busquemos juntos Mateo 4, versículos del 8 al 10. Mateo 4, versículos del 8 al 10. Aquí Jesús se acaba de bautizar, es un ser humano perfecto y recibe 3 tentaciones de Satanás. Vamos a leer la tercera tentación. Aquí dice: Luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Jesús entonces le contestó: Vete, Satanás, porque está escrito: Adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. De nuevo, una conversación de alguien perfecto, como era Jesús. No estaba hablando consigo mismo, no estaba hablando con su inclinación a hacer el mal, porque no era imperfecto, era un ser perfecto. Pero en esta conversación también percibimos la idea que mencionábamos al principio, ¿no? Satanás es el gobernante, es el que controla todos los gobiernos de este mundo, porque se los ofreció a Jesús, y si no fueran suyos, pues no sería una tentación, ¿no? También nos damos cuenta que había pasado 4000 años desde el jardín de Edén, pero seguía buscando recibir la adoración de Jehová. Y también se engañó, porque pensaba que Jesús dejaría de adorar a Jehová por egoísmo, porque no le servía por amor, y se equivocó. Jesús amaba mucho a su Padre y conocía muy bien a Satanás, y por eso enseñó acerca del diablo y de sus trampas a sus apóstoles, a sus discípulos, y estos a su vez también lo predicaron en el primer siglo y lo pusieron por escrito en las cartas y libros que Jehová les ayuda a inspirar. Por eso, la pregunta al título: ¿de verdad existe el diablo? Pues quizás para algunas personas les puede sorprender, pero la respuesta, como hemos visto en la Biblia, es sí. Satanás existe. No es un dibujo animado, no es un concepto abstracto del mal, es un ser espiritual, poderoso y malvado. Claro, entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos protegernos de él? Pues Jehová lo conoce muy bien y ha visto las trampas que él ha utilizado durante
los últimos años. Hemos visto cómo las tantas de Job, hemos visto también las tentaciones de Jesús y nos las explica en la Biblia para que nosotros podamos reconocer esas trampas y no estemos en ignorancia y podemos evitarlas. En los próximos minutos vamos a analizar 4 trampas que utiliza Satanás para romper nuestra relación con Jehová. Vamos a analizar 2 de ellas en primera carta de Juan 2:16. Que si sois tan amables podemos buscar primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Allí dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Así, Satanás ha creado o ha preparado este mundo, su mundo, para despertar este tipo de deseos, de generarlos. ¿Por qué? Porque estos deseos arruinan y destruyen nuestra relación con Jehová. ¿Le es fácil a Satanás crear estos sentimientos? Pues sí, porque como gobernante del mundo, él tiene al alcance, pues, todo lo que hay en él. Puede ser la televisión, la música, los videojuegos, las series, y puede hacernos sentir, pensar o desear lo que él quiera. Por ejemplo, en el mundo es muy popular pensar que una vida inmoral es una vida de felicidad. ¿Por qué es tan efectiva esta trampa, la inmoralidad? Pues porque nace de un deseo de la carne, es un deseo natural. Jehová puso en nosotros ese deseo de tener relaciones sexuales. Pero claro, Jehová puso ese deseo en nosotros para que lo utilizáramos con una motivación de amor. Por ese amor a un esposo, a una esposa, a unos futuros hijos. Pero ahora Satanás coge ese deseo de la carne, ese deseo natural, y lo manipula. Le pone egoísmo. Y por eso hoy se ve las relaciones sexuales simplemente como una medida para el autoplacer. O, por ejemplo, le pone impaciencia. ¿Por qué uno tiene que esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales si uno puede tenerlas antes? Bien, ¿cómo Satanás aviva ese deseo de la carne en nuestro corazón? Con el deseo de los ojos. Satanás conoce muy bien cómo estamos hechos los seres humanos y se ha dado cuenta que lo que nosotros vemos tiene un gran impacto en lo que nosotros pensamos y sentimos. Y al final, lo que acabaremos haciendo. Por eso Satanás le mostró el fruto a Eva. Por eso Satanás le mostró los reinos a Jesús. ¿Y qué nos muestra a nosotros? Imágenes pornográficas. La pornografía hoy en día es algo popular, se ve como algo inocente. Había una estadística que decía que cada segundo 30.000 personas visitan sitios de internet pornográficos. 30.000 personas por segundo. Lo ven como algo que no tiene mucha más importancia. Pero, claro, esta trampa es muy eficaz porque no está hecha para personas pervertidas. Hoy en día estamos muchas horas delante de una pantalla, sea ordenador, televisión, tablet, móvil. ¿Cuántas veces cuando buscamos por internet nos aparecen quizás links o nos aparecen imágenes inmorales que no estamos buscando y obviamente las rechazamos? Pero qué fácil es que quizás por ser jóvenes y curiosos o quizás simplemente por un mal día, uno pinche, abra esa imagen y como un anzuelo nos atrapa. Esas imágenes tienen mucho poder en nuestro corazón y por tanto tenemos que evitarlas. Si hemos caído en ese anzuelo, tenemos que hacer un esfuerzo por pedir ayuda y así rechazar esa trampa porque genera en nosotros un sentimiento más parecido al de Satanás que al de Jehová. Una segunda trampa que encontramos en este mundo y es la ostentación de las cosas que uno tiene. Presumir de lo que uno tiene. Y eso también es muy popular en este mundo, ¿verdad? Porque la gente basa su felicidad en las cosas materiales, en sus posesiones. ¿Cómo aviva Satanás ese deseo en nuestro corazón? Pues de nuevo con el deseo de los ojos. Muchas veces deseamos algo cuando se lo vemos al vecino o cuando los vemos al compañero de trabajo o de escuela. Pero también una técnica es los anuncios televisivos o los anuncios que encontramos en las redes sociales. ¿Por qué? Creo que nos ha pasado a todos y todos lo entendemos muy bien, ¿no? El anuncio pone a una persona que normalmente siempre es muy guapa y que está disfrutando de un artículo mucho. Por ejemplo, un coche. Vemos a esa persona conduciendo ese coche que está disfrutando de esas curvas de la carretera, se siente tan seguro, se siente tan bien. Y ahora uno baja de casa, coge su cochecito, lo abre y es que no es lo mismo.
¿verdad? Antes estábamos contentos con ese coche, pero ahora cada vez que abrimos el coche, como que no estamos contentos con ello. Parece que deseamos ese coche del anuncio, ¿verdad? Pues nos pasa con eso, con el coche, con el teléfono, con la ropa, con las vacaciones, con la casa. ¿No es verdad? Si somos sinceros, a todos nos ha pasado alguna vez. Pero claro, caemos en ese deseo de quizás comprar algo que no necesitamos, pero que el mundo parece que nos enseña que sí que necesitamos. O peor aún, nos damos cuenta que quizás nuestra ilusión, nuestra felicidad está en tener eso, en disfrutar de eso, en comprar eso. Pues a veces pudiera cambiar las prioridades y en vez de poner nuestra felicidad en nuestro servicio a Jehová, pongamos nuestra ilusión y nuestro corazón en esas posesiones materiales. Pudiéramos caer en la trampa de Satanás. Pero claro, también Satanás conoce que el ser humano, por naturaleza, tiene una inclinación a lo espiritual, pero le da igual, pone trampas en esa dirección. Por ejemplo, esas personas que tienen como quizás una curiosidad o una inclinación hacia lo sobrenatural, hacia lo oculto, lo espiritual, lo redirige quizás a un entretenimiento del ocultismo. Le pone juegos quizás como las cartas del tarot, el horóscopo, el juego como la tabla de Ouija, cosas que parecen quizás inofensivas y que por curiosidad uno pudiera empezar a entretenerse con ese tipo de aspectos, pero que se está introduciendo en el mundo de los espíritus y los demonios. Y no queremos ir en esa dirección. O por ejemplo, hay personas que rechazan ese tipo de mundo. Lo único que desean es adorar a su creador. Eso es un deseo sincero y noble. Pero como dice 2 Corintios 11:14, Satanás tiene la habilidad de disfrazarse en ángel de luz. Y personas que creen que están adorando al creador verdadero, lo están adorando de una manera incorrecta. Están adorando a Satanás. Pero quizás alguna vez nos hemos preguntado, ¿pero por qué Satanás ha creado tantas religiones falsas? ¿No podría haber creado pues una, dos, tantas? ¿Es tan necesario? Pues ilustrémoslo. La verdad que enseñó Jesús en el primer siglo, el cristianismo verdadero, es algo tan evidente, tan grande como un elefante. Imaginar que tuviéramos que esconder un elefante en una plaza pública. Pues cogeríamos nuestro elefante y lo pondríamos detrás de un banco, pero se seguiría viendo. Cogeríamos el elefante, lo moveríamos y lo pondríamos detrás de una farola, pero se seguiría viendo también. ¿Cuál es la única manera de esconder nuestro elefante de una plaza pública? Llenando la plaza de elefantes. Porque como son tan parecidos entre ellos, nos sería muy difícil encontrar nuestro elefante. Pues bien, Satanás ha llenado su mundo de elefante, de religiones falsas, tan parecidas entre sí y tantas que la gente lo que hace es deja de buscar y se queda quizás con la que ha nacido. Han caído en la trampa de Satanás. Así, hay muchas trampas, pero hemos analizado 4. La inmoralidad, el materialismo, el ocultismo y la religión falsa. Bien, las hemos identificado. Ahora la cuestión es, ¿cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos hacer para no caer en ellas? Pues no tenemos que teorizar. Jehová nos da la clave. Busquémosla juntos en Santiago 4, 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8. Por lo tanto, sométanse a Dios, pero opónganse al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadores y purifiquen su corazón indecisos. Así vemos un doble consejo. Tenemos que oponernos al diablo y tenemos que acercarnos a Jehová. Centrémonos en la primera idea. ¿Cómo podemos oponernos al diablo? Pues hay, por ejemplo, 2 maneras. Una es odiar lo que es malo, como dice el Salmo 97:10. Claro, fácil decirlo, ¿no? Odiar lo que está mal. Pero debido a nuestra imperfección, pues muchas veces deseamos lo que está mal. Un ejemplo, imaginar que estamos fantaseando con tener relaciones sexuales con alguien que no es nuestro esposo o que no es nuestra esposa. Pues bien, si nos centramos en ese momento de placer de la relación, pues es fácil que se genere un sentimiento en nuestro corazón y que con el tiempo acabemos cometiéndolo. Pero si pensamos en todas las consecuencias de ese posible acto, lo rechazaríamos de nuestro corazón. Pero Satanás tiene una gran habilidad. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado muchas veces, que hemos visto un tráiler de película
Vemos el tráiler de película y decimos, uy, qué peli más graciosa. La verdad es que qué efectos especiales más buenos. ¿Y uno qué hace? Pues va al cine, paga la entrada, ve la película y cuando sale dice, qué decepción, una película que no vale la pena. Pero, ¿qué ha ocurrido? Todas las escenas buenas, ¿dónde estaban? En el tráiler. Pues bien, Satanás crea tráilers del alcohol, de las drogas, de las riquezas, de la inmoralidad. Nos enseña y explota la parte buena que tienen esas cosas, pero no nos enseña la película entera. ¿Dónde están los traumas, los celos, los abortos, las familias rotas de una vida inmoral? ¿Dónde está la adicción y triste realidad al caer en las drogas? La insatisfacción y la ansiedad que sufren las personas ricas. La soledad al no tener a Jehová como amigo. Por ello, si pensamos no en el tráiler, sino en la película, en las consecuencias, llegaremos a odiar lo que está mal, porque Jehová siempre nos anima a hacer lo que está bien para nuestro beneficio. O otra manera de oponernos al diablo. Pues busquémosla juntos en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Primera carta de Pedro 5, 8 y 9. Aquí dice, mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Su adversario el diablo anda a su alrededor como un león rugiente, tratando de devorar a alguien. Pero pónganse en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad está pasando por los mismos sufrimientos. Así hemos visto cómo podemos ponernos en contra de él, dice, firmes en la fe. ¿Cómo en la antigüedad se podía mantener firme una ciudad? Pues la clave estaba en la muralla. Si tenía una muralla fuerte, sólida, el enemigo, aunque estuviera a su alrededor, no podía entrar en la ciudad. Pero si esa muralla tenía algún punto débil, ese enemigo lo iba a utilizar e iba a asediar esa ciudad. Pues bien, nosotros tenemos que tener firme nuestra fe. Tenemos que autoexaminar nuestra fe si tenemos algún punto débil, alguna duda, alguna debilidad, que Satanás, que como dice, como un león rugiente que procura devorarnos, está a nuestro alrededor y va a aprovecharlo. Así hemos visto dos maneras de oponernos al diablo. Hemos visto que tenemos que pensar en todas las consecuencias de nuestros actos y tenemos que autoexaminar personalmente cómo está nuestra fe. Pero volvamos a Santiago 4, 7, 8, ¿no? La segunda parte. ¿Cómo podemos acercarnos a Jehová? Quizá la parte más bonita de ese consejo, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a Jehová? Pues hay muchas maneras. Por ejemplo, como estamos haciendo hoy, asistiendo a nuestras reuniones, participando en ellas. Eso nos enseña mucho de Jehová, nos acerca a Él. Otra es teniendo una predicación constante y regular. Nos ayuda, nos acerca a Jehová cuando predicamos acerca de Él y le enseñamos lo que dice la Biblia. Otra es estar al día con las publicaciones que el esclavo Fili Prudente nos da, ¿no? Quizás artículos, revistas, publicaciones, programas espirituales, artículos en JW. Pero hay dos aspectos singulares que nos ayudan a acercarnos mucho a Jehová, que es la oración y la lectura de la Biblia. Centrémonos en la oración. ¿Por qué la oración es tan importante? Pues porque nosotros no estamos dedicados a una obra, estamos dedicados a un ser. Y esas oraciones nos lo recuerdan. Nosotros no predicamos porque debamos hacerlos, no somos profesores de la Biblia, nosotros predicamos por Jehová, con Jehová. Y por eso cuando vamos a predicar antes, quizá durante y al acabar, nos acercamos a Jehová en oración. Por eso cuando vamos a estudiar no tenemos el objetivo de tener un conocimiento frío y acumulativo. Nosotros vamos a estudiar porque queremos conocer mejor a ese querido amigo. Y por eso antes cerramos los ojos simbólicamente y le decimos a Jehová que nos ayude a conocerlo mejor, a entenderlo bien. Cuando acabamos, le damos las gracias por lo que hemos aprendido y le pedimos quizás que nos ayude a ponerlo en práctica, que nos ayude a enseñarlo a otras personas. Pero la oración es clave para sentirnos cerca de nuestro Creador. Jesús, por ejemplo, no tenía que orar para saber cómo tenía que predicar o qué debía hacer en la tierra. Él sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué por la noche se iba solo a orar a Jehová? ¿O por qué se levantaba temprano por la mañana para volver a orar a Jehová? Porque amaba a su Padre, porque quería hablar con Él, porque quería sentirse cerca de Él y quería expresar sus sentimientos. Buscaba su guía, su ayuda.
Así la oración es algo clave que nos mantiene bien cerca de nuestro Creador. O la segunda manera, la lectura de la Biblia, una lectura diaria de la Biblia. Claro, leer y reflexionar en ella cada día, pues es algo que quizás se nos recuerda constantemente. Y es una meta que quizás nos hemos puesto muchas veces. ¿Por qué se nos dice tantas veces? Pues porque reconozcámoslo. Es difícil. No es difícil leer la Biblia 10 o 15 minutos al día. Es muy difícil mantener ese hábito. A veces si somos padres y tenemos tantas cosas que hacer, qué fácil es que quizás porque estamos ocupados, preocupados o surge algo inesperado, rompemos ese hábito, quitamos un día, 2 días y nos hemos dado cuenta y hace tiempo que no tenemos el hábito de leer la Biblia todos los días. Pero ¿por qué es importante? Había un comentario de un hermano que me gustó mucho, decía: cuando leo la Biblia, tengo la sensación de que Jehová, como haría un padre, me sienta en su regazo para enseñarme. Aprendo muchísimo de él, detalles que me acercan a Jehová y que crean el deseo de servirle toda mi vida. ¿Y no es así como nos sentimos cuando escuchamos a Jehová al leer la Biblia todos los días? Y es que la lectura de la Biblia genera no solo una actitud positiva en nosotros para acercarnos a Jehová, sino que nos sirve de protección. ¿Por qué? Porque la lectura de la Biblia genera como una acción en cadena. Si nosotros leemos la Biblia todos los días, no vamos a orar a Jehová todos los días. Si nosotros leemos la Biblia, oramos a Jehová, no vamos a ir a las reuniones, no nos vamos a estudiar esas reuniones, no vamos a predicar. Pero mejor aún, nosotros si leemos la Biblia todos los días, oramos todos los días, ¿caeríamos en la pornografía, en el materialismo? Nos protege. Cuando hacemos todo esto, es como si Jehová nos pusiera esa armadura completa de la que hablaba Efesios 6:11. Es una armadura espiritual que, aunque nos ataque espiritualmente un ser como es Satanás o los demonios, no nos pueden hacer ningún daño. Qué alivio, ¿verdad? Llegado a ese punto del discurso, el título, ¿de verdad existe el diablo? Hemos visto que la respuesta es sí. No es un dibujo animado, no es un concepto abstracto del mal. Es un ser poderoso y real que busca romper nuestra relación con Jehová. Desea que lo adoremos a Él. Hemos visto que tiene varias trampas. Por ejemplo, la inmoralidad, el materialismo, la religión falsa y el ocultismo. Pero hemos visto que no tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque si nos concentramos en oponernos a Él y nos acercamos a Jehová, no nos puede hacer ningún daño. Ahora, el último concepto. ¿Qué beneficios tenemos de hacer todo esto? Pues hay muchos. Por ejemplo, se fortalece nuestra hermandad cristiana. Estaremos mucho más unidos a los hermanos de nuestra congregación. Otra es que no caer en esas trampas nos hace disfrutar de una vida tranquila y feliz al servir a Jehová. Pero quizás el mayor beneficio o uno de los mayores beneficios se encuentra en Proverbios 27:11, que si sois tan amables buscamos como idea final. Proverbios 27:11. Allí nos dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo pueda responder al que me desafía. Sabemos perfectamente quién desafía a Jehová. ¿Quién dice que los humanos solo le adoramos por egoísmo? Que no lo hacemos por amor. Satanás. Así, aunque parezca imposible, nosotros, individualmente, con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestra vida, podemos alegrar el corazón de Jehová y podemos decir que Satanás es un mentiroso. El objetivo de este discurso también es recordarnos que alrededor nuestro no todo lo vemos. El mundo de los espíritus existe, pero no para que tengamos miedo de esos espíritus, de esos demonios, sino para que pensemos y recordemos qué efecto causamos en ellos. Imaginad qué cara pondrá Satanás o uno de sus demonios cuando va a Rusia y ve que hoy, febrero del 2021, hay 38 hermanos rusos que están encarcelados por servir a Jehová. ¿O qué cara pondrá Satanás o uno de sus demonios cuando va a Estados Unidos y quizás un joven en su habitación, en el móvil, rechaza ver una imagen pornográfica? ¿O qué cara pondrá Satanás o uno de sus demonios cuando viene aquí a España y ve un padre de familia que rechaza hacer horas extras porque desea asistir a la reunión con su familia? Hermanos, tenemos el privilegio de alegrar el corazón de Jehová, de decir que Satanás es un mentiroso. Pero como Jehová es tan bueno, nos promete que si alegramos hoy el corazón de Jehová, viviremos en un mundo sin injusticias, en un mundo sin enfermedades, en un mundo sin sufrimiento, en un mundo, por fin, sin Satanás.
Muchas gracias, hermano Teruel, por el muy buen discurso presentado y toda la preparación que hay detrás. También queremos agradecer a Jehová y su organización, que hacen posible que disfrutemos de esta información tan práctica e interesante de manera regular. Pues ahora nuestra reunión continúa con la segunda parte y lo haremos con el análisis del artículo de estudio número 51 de la revista La Atalaya. Y en esta ocasión lo dirige nuestro hermano William Tisdale. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro estudio de la Atalaya para esta semana. Es un placer estar juntos para disfrutar algo que va a animarnos mucho. Para dar inicio, les invito a buscar Canción 30. Lleva el tema, el título, Mi amigo, mi padre, mi Dios, tomado de Hebreos 6:10. Canción 30. Hoy, nuestro artículo de estudio tiene este título: Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. Sin duda, todos nosotros hemos pasado por periodos así y no sabemos mañana, el siguiente día, qué va a pasar en nuestras vidas. Por eso, noten el texto temático, el ánimo que solo recibimos de estas palabras registradas en Salmo 34:18. ¿Qué dice? Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salva a los que están hundidos en el desánimo. Este texto vamos a analizar en el principio, está citado en el principio del artículo y también en el último párrafo. Cuando terminamos el análisis de esta información, estaré convencidos que es así la promesa que se encuentra aquí en Salmo 34:18. Sin lugar a dudas, todos hemos sentido así. Es un hecho.
Y los ejemplos que vamos a analizar hoy van a animarnos más, aprender de esos ejemplos registrados en la Biblia. Invitamos al hermano Alcina que nos lee los párrafos 1 y 2. Es natural que a veces nos sintamos desanimados al pensar que tenemos una vida corta y llena de problemas. Muchos siervos de Jehová del pasado se sintieron así. De hecho, algunos quisieron morir. Pero el Dios en el que confiaban, Jehová, siempre los animó y los fortaleció. Además, hizo que sus historias quedaran escritas en la Biblia para consolarnos y enseñarnos. En este artículo hablaremos de algunos siervos de Jehová que se enfrentaron a situaciones que los desanimaron. José, el hijo de Jacob, la viuda Noemí y su nuera Ruth, el levita que escribió el Salmo 73 y el apóstol Pedro. ¿Cómo los fortaleció Jehová? ¿Y qué aprendemos de ellos? Las respuestas a estas preguntas nos confirman que Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado y salva a los que están hundidos en el desánimo. Muchas gracias, hermano Alcina, por la lectura. La pregunta, ¿qué veremos en este artículo? Hermano Bon, por favor. En este artículo hablaremos de cómo Jehová fortaleció a algunos de sus siervos que estaban desanimados y lo que aprendemos de ellos. Excelente. Muchas gracias, hermano Bon, introducir el artículo así. Hermana Alcina, por favor. Y qué práctico que en los ejemplos que analizaremos encontramos tanta variedad. Hay hombres y mujeres de diferentes edades, estado civil, con diferentes asignaciones de servicio e incluso diferentes épocas. Esta variedad sin duda hará que todos nos veamos identificados con algunos de ellos y aprendamos valiosas lecciones. Así es, muy bien. Hermana Teasdale, por favor. Y aún en el párrafo 1 habla acerca de que algunos estaban a tal grado que quisieran morir. ¿Y qué hizo Jehová? Vemos el ejemplo en Primero de los Reyes 19, el ejemplo de Elías. Sintió tanto miedo por las amenazas de Jezabel. Fue tan mal que pidió la muerte. Pero ¿cómo reaccionó Jehová? No lo reprendió, sino que le animó y le ayudó. Así, este trato nos va a animar a nosotros. Muchas gracias, hermana Teasdale, por incluir el texto. Ahora vamos a entrar. El primer ejemplo, José. Subtema dice, José fue víctima de crueles injusticias. Hermano Alcina, léenos párrafos 3 y 4, por favor. Cuando José tenía unos 17 años, Dios le reveló mediante 2 sueños que un día llegaría a ser alguien respetado en su familia. Pero poco después de tener estos sueños, su vida dio un vuelco. Sus hermanos, en lugar de respetarlo, lo vendieron como esclavo y terminó sirviendo a un funcionario de la corte egipcia llamado Potifar. De la noche a la mañana, José pasó de ser el hijo amado de su padre a ser un simple esclavo de un hombre que no adoraba a Jehová. Por si eso fuera poco, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de tratar de violarla. Sin comprobar si era cierto o no, Potifar mandó a José a prisión, donde lo encadenaron. ¿Nos imaginamos cómo se sintió el joven José ante aquella falsa acusación? ¿Y qué efecto podría tener esta en el nombre de Jehová? Sin duda, José tenía motivos para estar desanimado. Pregunta, párrafos 3 y 4. ¿Qué le pasó a José cuando era joven? Hermano Echeveste, por favor. Ya desde muy joven fue víctima de varias injusticias. Una de ellas fue cuando sus propios hermanos, motivados por los celos, lo vendieron, y otra fue cuando fue víctima de una acusación falsa de violación. Muy bien, gracias. ¿Pero qué esperaba José? ¿Esperaba algo así?
Hermano Pérez. Ni mucho menos, como se describe en Génesis 37, 5 al 10, ahí se muestra que aquellos sueños que había tenido de joven le mostraban que iba a ser alguien respetado en su familia, ¿no? Que lejos las injusticias que sufrió, ¿no? De todo eso, que al final pues sus hermanos intentaron matarlo y al final lo vendieron como esclavo y sufrió bastantes injusticias. Muchas gracias, hermano Pérez. Hermana Domínguez. Y en el otro caso tampoco, ¿no? Porque Potifar había puesto su confianza en él, no pensaba que pudiera llegar hasta el extremo de que su esposa lo acusara de esa manera injusta. Y podemos ver los sentimientos también de él, ¿no? Se podía imaginar él un siervo de Jehová y ahora en prisión y además acusado de violar a la esposa de aquel hombre que había cifrado su confianza en él. Gracias por incluir el punto. Excelente. Muy bien. Párrafo 5, por favor. José no podía hacer nada por cambiar su situación cuando era esclavo y tampoco podía hacer nada mientras estaba en prisión. ¿Cómo mantuvo una actitud positiva? Se esmeró por hacer bien las tareas que se le asignaban en vez de concentrarse en lo que ya no podía hacer. Por encima de todo, siempre puso a Jehová en primer lugar en su vida y por eso él bendijo todo lo que José hacía. ¿Qué hizo José para vencer el desánimo? Hermana Jiménez, por favor. Pues él mantuvo una actitud positiva, concentrándose en lo que podía hacer, no en lo que no podía hacer, no dependía de él. Yeah, excelente. Hermano González, Borja, por favor. Claro, ¿qué habríamos hecho en su lugar? ¿Habría sido tan fácil amargarnos o quizás pensar que dado que hiciésemos lo que hiciésemos sería tan difícil salir de ese hoyo, de esa cárcel? Sin embargo, él no adoptó una actitud derrotista, sino que se esforzó. Él trató de ser trabajador, industrioso, confiable, y eso es lo que le permitió lograr ver la bendición de Jehová, como se indica en Génesis 39:21, seguir viendo el amor leal de Jehová. Excelente. Muy bien. Hermano Miguel. Se dice que seguía poniendo a Jehová en primer lugar en la vida. Y la verdad es que, aunque estaba en una situación muy difícil, es muy probable que todo el mundo que lo viera relacionara lo que él hacía con el nombre de Jehová. Y es algo que también enseña mucho a aquellos que están desanimados o pasan situaciones difíciles, porque la respuesta que ellos tengan a esas situaciones o a los problemas que estén enfrentando también dará fe de cómo es Jehová y de las cualidades que él nos enseña. Así que pues también podemos ensalzar su nombre cuando pues, no nos desanimamos a pesar de los problemas. Buen punto. Buena aplicación. Gracias. Párrafo 6, por favor. Es posible que a José también lo animara a meditar en los sueños proféticos que había tenido, que indicaban que volvería a ver a su familia y que su situación mejoraría. Y así sucedió. Cuando José tenía unos 37 años, sus sueños proféticos comenzaron a cumplirse de una manera impresionante. ¿De qué manera pueden haber animado a José los sueños que tuvo? Hermano Martín. Pues antes se ha mencionado, ¿no? Hemos visto que cuando tenía unos 17, 18 años, Jehová habló con él y le mostró mediante visiones que sus hermanos le rendirían homenaje, ¿no? Incluso hasta su padre. Entonces, es algo que no se había cumplido. Y para que eso se cumpliera tenía que estar en presencia de sus hermanos. Y como podemos leer en Génesis capítulo 42, cuando Faraón lo puso a cargo de todos los bienes del reino, de administrar el alimento, cuando hubo esa hambruna en el país, sus hermanos se presentaron delante de él y se postraron delante de él. Así que meditar en esa promesa de Jehová seguro que fortaleció mucho a José. Muy bien. Me encanta esta idea de meditar, ¿no? Muy importante. Hermano Jiménez, por favor. Y en esa misma línea, ¿no? De José, es muy probable que pensara eso, el cumplimiento, porque en ese sueño él pensaba en las gavillas que se inclinarían ante él y ahora él se veía unos 20 años después, de repente distribuyendo y vendiendo el grano a toda la tierra de Egipto. ¿Pensaría que él sería eso? Pues es muy probable, pensando en esa visión que tuvo, ese sueño. Muy bien, gracias. Ahora, ¿qué aprendemos? Párrafo 7, por favor.
¿Qué aprendemos? La historia de José nos recuerda que en este mundo cruel puede que haya gente que nos trate injustamente. Tal vez hasta uno de nuestros hermanos nos haga daño. Pero si vemos a Jehová como nuestra roca, nuestro refugio, no nos vendremos abajo ni dejaremos de servirle. Por otro lado, José no era más que un adolescente cuando Jehová le hizo tener esos sueños. Así que está claro que Jehová confía en sus siervos jóvenes. En la actualidad, hay muchos jóvenes que tienen una fe en Jehová como la que tenía José, y algunos están encarcelados injustamente por mantenerse leales. Muy bien, gracias. ¿Alguien le gustaría leer la primera carta de Pedro 5:10? Hermana González, Gretel, por favor. Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Muy bien, gracias, hermana González. Entonces, la pregunta, según la primera de Pedro 5:10, ¿qué nos ayudará a aguantar las pruebas? Hermana Adalid, por favor. Sí, al igual que José y otros siervos debemos esperar dificultades, todos tenemos, pero podemos tener la seguridad de que al igual que Jehová se valió de los medios necesarios y del Espíritu Santo para fortalecer a José, también va a ayudarnos a aguantar a nosotros. Él es una roca fuerte en la que podemos esperar con esperanza. Muy bien, muchas gracias. Hermana Echeveste, por favor. También podemos hacer lo que hizo José, meditar. Podemos meditar en las promesas de Jehová y así como hemos leído en 1 Pedro 5:10, pensaremos que lo que estamos sufriendo es limitado. En el futuro podremos ver solucionados todos nuestros problemas. Buen punto. Optimista, positivo. Hermano Moratía, por favor. Y también, como José hizo, verlas con la actitud correcta, las pruebas. En vez de centrarnos en lo que es la prueba, que muy probablemente pues no podamos cambiarla, verla como una oportunidad de mostrar nuestra lealtad a Jehová, como hemos leído en 1 de Pedro también, como un entrenamiento, ya que al afrontarlas, pues nuestras cualidades cristianas se refinan, se perfeccionan. Yeah, muy bien, muy bien. Hermana Teasdale, por favor. Su sonido. Micrófono. Sí. Gracias. También nos anima no solo al ejemplo de José, que era un joven cuando inició todas estas pruebas. También vemos que hasta hoy día en JW, vemos ejemplos modernos de hermanos jóvenes que cumplen lo que dice Salmo 110:3. Como que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día en que dirijas a tus fuerzas militares, y aún jóvenes estarían entre de ellos. Y vemos como en países como Corea, también en Rusia, hay hermanos actualmente impresionados por sufrir pruebas, por mantenerse fiel a Jehová. Yeah. ¿Qué ejemplos tenemos, no? Muy bien, gracias. Hermano Pérez, por favor. Sí, me gusta la expresión que usa el Salmo cuando dice un batallón de jóvenes como gotas de rocío, ¿no? Es decir, que están por todas partes, ¿no? Como el rocío, en realidad, y podemos tener ese ejemplo que nos fortalece, ¿no? De estos hermanos que, fijándonos en su ejemplo, nos ayuda a ver cómo Jehová podemos confiar en él. Y estamos tan agradecidos de tener los jóvenes en la organización, en nuestra congregación. Nos anima, son el futuro, ¿no? Para la organización de Jehová. Y ver tantos hermanos, hermanas fieles, firmes, sirviendo a Jehová nos anima mucho. Me gustaría solo destacar un punto más en este párrafo 7. ¿Cuáles son las dos cosas que podemos enfrentar hoy en día, específicos que menciona el párrafo? Hermana Echeveste, por favor. Sí, podemos sufrir por
problemas externos, porque la gente del exterior nos haga daño, pero también en la congregación. Y eso sí que muchas veces duele mucho más. Buen punto, hermana Echeveste, es verdad. Jamás queremos que Satanás estorbe la paz, la armonía que tenemos en la congregación. Y vamos a ver en este artículo también hay mención de la importancia de siempre estar cerca a nuestros hermanos, a la organización de Jehová. Satanás quiere apartarnos, ¿no? Muy bien. Bueno, ese es el ejemplo de José. Muy buenas lecciones para nosotros. Siguiente ejemplo, Naomi y Ruth, dos mujeres rotas de dolor. Hermano Alcina, léenos párrafo 8, por favor. Noemí y Elimelech tenían 2 hijos y vivían en Judá, pero hubo un hambre muy grande y se marcharon a un país extranjero llamado Moab. Cuando estaban allí, Elimelech murió y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Con el tiempo, ellos se casaron con 2 mujeres moabitas llamadas Ruth y Orpá. Unos 10 años después, ellos murieron sin haber tenido hijos. Estas 3 mujeres estarían rotas de dolor. ¿Qué sería de ellas ahora? Ruth y Orpá podían volverse a casarse, pero Noemí se estaba haciendo mayor. ¿Quién cuidaría de ella? Llegó un punto en que estaba tan deprimida que dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Con el corazón destrozado, Noemí decidió volver a Belén y Ruth la acompañó. Excelente lectura, hermano Alcina. Puso mucho sentido su manera de leerlo. Muchas gracias. La pregunta párrafo 8 es, ¿qué les pasó a Naomi y Ruth? Hermano Adalid, por favor. Pues podemos decir que lo que le pasó a Noemí es la pesadilla de todo inmigrante, tener que salir de tu familia, de tu lugar de origen por necesidad. Y vemos que escogieron ir a Moab, un lugar donde se hablaba un idioma similar al suyo, pero la Biblia lo que indica de los moabitas es que siempre había una rivalidad muy grande, ¿no?, con el pueblo de Jehová. Así que imaginamos que aunque fueron buscando un futuro mucho mejor, después de años de lucha tuvieron que volver con las manos vacías, y eso es una situación muy difícil tanto en sentido económico como emocional. Muy bien, gracias. Hermana Pineda, por favor. Esther. Además, Noemí se quedó viuda porque su esposo Elimelech murió y encima más tarde, unos 10 años después, sus 2 hijos también mueren sin haber tenido hijos, así que imaginamos y estamos seguros de que la pérdida de esos seres queridos la dejó con el corazón destrozado. Así fue. Muchas gracias. Hermana Adalid. Sí, a Noemí el hecho que quisiera que la llamaran amargura nos proporciona una idea de la profundidad de sus heridas emocionales, pero ella esperó en Jehová y de seguro que cuando Ruth decidió acompañarla esto la hizo sentir mucho mejor. Y hoy en día pues también tenemos la congregación en la que podemos encontrar o ser soporte emocional para nuestros hermanos. Muy bien, gracias. Párrafo 9, por favor. El amor leal, era justo lo que necesitaba el corazón de Noemí. Ruth le mostró esa clase de amor quedándose con ella. En Belén, Ruth trabajó duro en los campos de cebada haciendo la rebusca para Noemí y para ella. Gracias a esto, en poco tiempo la joven se ganó una buena reputación. Gracias. ¿A alguien le gustaría leer Ruth, capítulo 1, 16, 17 y 22? Hermano Teruel, por favor. Pero Ruth le dijo: no insistas en que te deje, en que me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré enterrada. Que Jehová me castigue severamente si me separo de ti por otra razón que no sea la muerte. Y el 22. Así fue como Noemí regresó de la tierra de Moab, junto con Ruth, su nuera moabita.
Era el comienzo de la cosecha de la cebada cuando llegaron a Belén. Gracias, Edgar. Bien hecho. A la pregunta, según Ruth 1, 16, 17 y 22, ¿cómo animó Ruth a Naomi? Hermano Pérez, por favor. Sí, por el amor leal que le demostró, ¿no? Quedándose a su lado. Recordamos que cuando quedaron rotas por el dolor, seguramente ya se preguntaban qué será de mí ahora, ¿no? ¿Quién cuidará de mí? Pues ahí, con ese amor leal, ellas tenían la respuesta. Excelente, muy bien. Hermana Alcina, por favor. Y no podemos olvidar que Ruth también estaba de duelo. Ella también había perdido a su esposo, pero sin pensar en ella, dejó su país, seguramente su familia, su religión, todo lo que había sido conocido para ella durante todo ese tiempo y encima en medio de una situación dolorosa como la que es perder a su esposo por apoyar a su suegra. Así que qué bonito ejemplo el de Ruth también. Gracias. Hermana Teasdale, por favor. Sí, estuve pensando en todo esta ayuda práctica que dio Ruth a Naomi, porque Naomi había quedado sola. Pero aún las palabras de 16 y 17, cuando ella decía, no insistes que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde tú mueres, yo moriré. Entonces, aún las palabras debería haber animado a Ruth o a Noemi también. Yeah. Muchas gracias. Gracias por incluir el texto. Hermana Domínguez, por favor. Me gustan mucho las palabras que aparecen en el 17. Dice que Jehová me castigue severamente si me separo de ti por otra razón que no sea la muerte. O sea, yo me imagino cómo se sintió cuando esas palabras fueron dirigidas hacia ella, ¿no? Ver esa lealtad, ese amor y cómo la cuidó, cómo fue capaz de trabajar por ella, de darle todo lo necesario, incluso después cuando se volvió a casar, el seguir considerándola parte de su familia. Yeah. Buen punto, muy buen punto. Hermana Jiménez. Lo mucho que animó Ruth a Noemí lo describen también muy bien las palabras de Ruth 4:15, donde de sentir, como veíamos en el párrafo anterior, que Dios le había llenado su vida de amargura, ahora hasta otros se dan cuenta que había llegado a devolverle la vida, que la quería y que su nuera era mejor que 7 hijos. Qué bonitas palabras. Sí, sí, gracias por destacar este versículo. Párrafo 10, por favor. Jehová les había dado a los israelitas una ley que reflejaba la compasión que él sentía por los pobres como Noemí y Ruth. Le mandó a su pueblo que cuando cosecharan la tierra, no cosecharan completamente las orillas del campo para que los pobres pudieran hacer la rebusca. Así que Noemí y Ruth podían conseguir su alimento sin tener que mendigar. ¿Cómo les mostró Jehová amor a los pobres? Hermano Bon, por favor. Jehová había dado una ley que reflejaba la compasión por los pobres. Muy bien, muchas gracias, hermano Bon. Hermana Bravo, por favor. Y esta ley que mencionaba el hermano Boom, pues estipulaba que cuando se cosechase, pues no se recogiese completamente las orillas del campo y tampoco decía Levítico que se recogiesen las sobras de la viña. De esta manera, pues aquellos que no tenían que comer o tenían muy poco, pues no era necesario que mendigasen, sino que aplicando esta ley se podían beneficiar del amor de Jehová también. Eso es. Muchas gracias, hermana Bravo. Hermana Echeveste. Así que seguramente, bueno, era así, Noemí recordó que volver a su país supondría un apoyo para ella. Sabía que Jehová estaba cerca y salvaba a los desanimados, a los pobres, a las viudas como ella. Por eso vuelve a su país y sabe que allí va a tener el apoyo de Jehová su padre. Buen punto. Gracias. Párrafos 11 y 2, por favor, hermano Asina.
El dueño del campo en el que Ruth trabajó era un hombre rico llamado Boaz. Le conmovió tanto la lealtad y el amor que Ruth le demostró a su suegra, Noemí, que recompró la herencia de su familia y se casó con Ruth. Más tarde, tuvieron un hijo al que llamaron Obed, que fue el abuelo del rey David. Imaginémonos a Noemí con Obed en sus brazos, radiante de felicidad y dándole gracias a Jehová desde lo más profundo de su corazón. Pero lo mejor está todavía por llegar para Noemí y Ruth. Cuando resuciten, se enterarán de que Obed fue antepasado del Mesías prometido, Jesucristo. Muy bien. ¿Qué hizo Boaz para que Noemí y Ruth fueran felices? Hermano Jiménez. Pues lo que hizo es recomprar la herencia de esta familia que estaba desprotegida y él asumió esa responsabilidad. La verdad es que fue bonito verlo, ¿no? Porque lo hizo todo de forma como pedía la ley, ante los ancianos, a la entrada de la ciudad, y de esa forma se aseguró que ellas estuvieran bien cuidadas. Así fue. Hermano González. Una publicación indicaba que desde su primer saludo amable a los trabajadores hasta que aceptó esta responsabilidad de conservar el nombre de un fallecido, se observa que era una persona extraordinaria, sobresaliente, un hombre de acción, de autoridad, con autocontrol, generoso, amable, casto, con fe, integridad, obediente hasta en los pequeños detalles de la ley. Así que el que dos personas presas del desánimo o rotas, como indica este subtítulo, coincidiesen con una persona así, tuvo que ser una intervención divina, lo que quita mucha oscuridad al desánimo. Buen punto. Gracias. Párrafo 13, por favor. ¿Qué aprendemos? Al pasar por una prueba, tal vez nos desanimemos o hasta se nos rompa el corazón. Es posible que no veamos la salida. En esos momentos, confiemos por completo en nuestro Padre Celestial y no nos alejemos de nuestros hermanos. Sabemos que Jehová no siempre nos quitará la prueba, tal como a Noemí no le devolvió a su esposo y sus hijos. Pero lo que siempre hará es ayudarnos a aguantar, quizás mediante las muestras de amor leal de nuestros hermanos. ¿Qué valiosas lecciones podemos aprender del relato de Noemí y Ruth? Hermana Bon, por favor. A menudo no queremos mostrar nuestro dolor a los demás. Es normal que las personas tristes se aíslen. Jehová nos anima a buscar ayuda de nuestros hermanos. Excelente. Muy bueno, hermana. Muy buen comentario, hermano Bon. Hermano Domingos, por favor. Y es cierto que nadie puede hacer que a veces las pruebas se desaparezcan, no está en nuestra mano hacerlo, tenemos que aguantar, pero Jehová nos puede dar las cualidades necesarias para ese aguante. Y lo que dice este párrafo es que quizá Jehová use a hermanos o hermanas de la congregación, quienes estén a nuestro alrededor, para ayudarnos a aguantar. Así que es verdad que cuando uno está desanimado, no tenga ganas de estar con otros, y por eso vemos el gran valor y esfuerzo que hacen hermanos que están pasando por depresión, el que estén en las reuniones con nosotros, rodeados de gente, que no es lo que a ellos les gustaría, pero quieren ser leales a Jehová y a su organización y están ahí presentes en las reuniones, porque saben y reconocen que la manera de recibir ánimo en estas situaciones estando con los hermanos, adorando a Jehová. Excelente. Podemos poner en la imagen, regresar poquito, lo que está pasando, lo que pasó, la aplicación. Primero tenemos qué situación, mano izquierda, qué está pasando en esta imagen. Hermano Pérez. Y vemos tanto a Ruth como a sus nueras destrozadas por el dolor, ¿no? De haber perdido a sus familiares y totalmente desanimadas, ¿no? Pensando en un futuro sin esperanza. ¿Han estado en una situación así? Ok, captamos. Mano derecha, ¿qué notamos?
¿Qué cambio? Hermano Martín. Pues cómo Jehová hace realidad las palabras del Salmo que hemos leído antes, ¿no? Cómo consuela, cómo anima, cómo fortalece y cómo puede hacer que nuestras circunstancias cambien. Seguro que ellas todavía, recordando a sus seres queridos que habían muerto, podían tener momentos tristes, ¿no? Pero no se puede comparar en nada su nueva vida, sus nuevas expectativas de futuro y sobre todo vemos eso, ¿no? Cómo Jehová las hizo que fueran felices. Excelente, Daniel. Y gracias por incluir el texto temático. Siguiente ejemplo. Un levita, el que le entraran dudas. Por favor, hermano Alcina, léenos párrafo 14. El escritor del Salmo 73 era un levita. Los levitas tenían el gran honor de servir en el lugar donde se adoraba a Jehová. Aún así, en un determinado momento, se desanimó porque empezó a envidiar a los malvados y arrogantes. No es que quisiera hacer las cosas malas que ellos hacían, pero le atraía la buena vida que parecían llevar. Parecían tenerlo todo, riquezas, placeres y cero preocupaciones. Esto desanimó tanto al salmista que dijo: está claro que no ha valido la pena que yo mantuviera puro mi corazón, ni que lavara mis manos en la inocencia. Sin duda, corría un grave peligro espiritual. ¿Por qué se desanimó tanto un levita? Hermano Echeveste. Sí, porque empezó a envidiar a los malvados y arrogantes, ¿verdad? No quizás por los hechos en concreto, lo malo que hacían, sino por el estilo de vida que llevaban, que le parecía que vivían sin preocupaciones, lleno de placeres y sin preocupaciones. Yeah, muchas gracias. Así fue el problema, ¿no? Muy bien, seguimos. Párrafo 15, por favor. Salmo 73, 16 al 19 dice: cuando intentaba comprenderlo, era muy angustioso para mí, hasta que entré en el magnífico santuario de Dios y me di cuenta del futuro que les esperaba. Sin duda, tú los pones en suelo resbaladizo, los haces caer en la ruina. En un instante son exterminados. Qué repentino es su final, el terrible final que les llega. Los versículos 22 al 25 añade: yo era irrazonable, no entendía nada. Delante de ti era como un animal irracional. Pero ahora estoy siempre contigo. Tú tienes agarrada mi mano derecha. Me guías con tus consejos y después me llevarás a la gloria. ¿A quién sino a ti tengo yo en los cielos? Y en la tierra, aparte de ti, no deseo nada. El párrafo dice: el levita entró en el magnífico santuario de Dios, donde seguramente habían otros israelitas adorando a Jehová. Allí pudo poner en orden sus ideas con calma y con ayuda de la oración. El resultado fue que abrió los ojos y comprendió que estaba siendo un insensato y que si seguía por ese camino, terminaría alejándose de Jehová. También llegó a la conclusión de que los malvados están en suelo resbaladizo y de que les espera un terrible final. ¿Cuál fue el antídoto para la envidia y el desánimo que sentía el levita? Ver las cosas desde el punto de vista de Jehová. Cuando lo hizo, recuperó la paz interior y la felicidad. Dirigiéndose a Jehová, dijo: en la tierra, aparte de ti, no deseo nada. Muchas gracias, hermano Alcina. Entonces, la pregunta es, según Salmo 73, 16 al 19, 22 al 25, ¿qué hizo el levita para vencer el desánimo? Hermana González, por favor. Pues buscó el punto de vista de Jehová sobre esa situación, así que dice que entró en el santuario de Dios, se rodeó de personas espirituales, con un criterio espiritual, con calma ordenó sus ideas, habló con Jehová en oración y entonces ahora sí llegó a la conclusión adecuada sobre la situación, que esa aparente felicidad no era más que personas que estaban en un suelo resbaladizo y que tenían un terrible final.
Gracias. Hermana Bravo, por favor. En el versículo 16 hemos leído que cuando intentaba comprenderlo era muy angustioso para él, así que no paraba de darle vueltas a la idea, ¿no?, de que a ellos les iba mejor, que todo les era más fácil de hacer, hasta que entró en el santuario de Dios. Y a nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Puede que esas ideas nos vengan a la mente, pero si buscamos a Jehová será en ese momento en el que nos deshagamos de esas ideas. Muy bien, gracias. Hermano Miguel. Sí, este texto o este párrafo nos destaca la importancia de ser constantes en estas dos cosas, en la meditación y en la oración, porque estos sentimientos de envidia puede ser algo muy momentáneo, como una chispa que brota pues, al mirar algo simplemente, pero claro, si somos constantes no tardaremos en echar como un jarro de agua fría a esa chispa de la envidia y entonces rápidamente se apagará al pensar en las esperanzas que tenemos, etc. Claro, si no somos constantes, tardaremos más en echar ese jarro de agua a esa chispa, se unirá con otras chispas y a lo mejor pues ya será demasiado tarde porque tomaremos decisiones que nos lleven por un mal camino. Ya, buen punto, buen punto. Hermana Echeveste. Hay otro detalle en el párrafo que me gusta mucho y es la idea de que allí en el santuario de Jehová había otros israelitas adorando a Jehová, con lo cual muestra que la importancia de relacionarnos con personas que también están adorando a Jehová, que tiene un enfoque espiritual. Esto va a influir en nosotros y el ver su felicidad va a influir en que nosotros también nos motive a seguir adorando a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante. Párrafo 16, ¿qué aprendemos? Hermano Alcino, por favor. ¿Qué aprendemos? No debemos envidiar la buena vida que parecen llevar los malvados. Su felicidad es superficial y no durará, pues ellos no vivirán para siempre. Envidiarlos sería abrirles la puerta al desánimo y nos pondrían en peligro en sentido espiritual. Entonces, si alguna vez nos sentimos como el levita, hagamos lo que él hizo. Escuchemos los consejos de nuestro amoroso Dios y pasemos tiempo con quienes le sirven. Si Jehová es nuestra mayor alegría, seremos felices de verdad y seguiremos en el camino que lleva a la vida que realmente es vida. Muy bien, excelente. ¿Qué aprendemos del levita que escribió el Salmo 73? Hermano Adalid, por favor. Pues algunos somos miopes y no vemos de lejos, necesitamos gafas para poder ver bien. La miopía espiritual es mucho más peligrosa. Ver solo lo que hay a corto plazo nos va a perjudicar a largo y a corto plazo. Así que tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos y fijar nuestra vista en el premio. Muy bien. Podemos ver esta imagen, por favor. Y por incluir algunos puntos. Hermana Elcina, por favor, queremos escuchar tu comentario primero. Elise. Sí. Disculpe. Sí. Cuando estamos desanimados, perdemos perspectiva. Y es como está haciendo el hermano, él está limpiando el vidrio, pero cuando estamos desanimados es como si ese vidrio estuviera sucio. No podemos ver con claridad. El levita decía que él era irrazonable, que no comprendía y se angustiaba, ¿no? Y no fue hasta que se acercó a Jehová, Jehová agarró su mano derecha y una revista decía que es como si Jehová nos alara de una situación difícil. Entonces no nos queremos quedar hundidos en esa situación. Es muy peligroso. Queremos estar cerquita de Jehová y aclarar nuestras ideas y acercarnos a Jehová. Muy bueno, buen punto. Hermana Teasdale, por favor. Y esta escena me recuerda mucho del discurso. El hermano habló de que Satanás solo presenta trailers, que son las escenas mejores de una película, no muestra todo. Entonces este hermano limpiando los vidrios está viendo al tráiler de esta escena. No ve tal vez las familias rotas o todos los problemas que esta gente tiene, ni al final que no van a vivir para siempre. Entonces, qué importante es que vemos la realidad o la totalidad de eso, y la organización de Jehová nos ayuda a mantenernos enfocados. Yeah.
Buen punto, hermana Tisdale. Gracias por incluir este discurso, fue excelente. Hermana Bon, por favor. Centrarse en los privilegios que tenemos nos mantiene en el camino de la verdadera vida. Excelente. Esta observación del hermano Bon, viendo esta ilustración, esta lámina, estaba pensando tal vez en un cierre de tiempo completo, un precursor regular, cierre de construcción, algo así, ¿no? Que tal vez está haciendo algo de trabajo para seguir con su carrera en el servicio de tiempo completo. Estaba viendo bueno, tal vez mejor que voy por otra carrera y pueda tener la vida suave o con muchos lujos. Queremos animar a todos los que están al servicio de tiempo completo. Bien hecho. Tomar la mejor decisión y Jehová va a seguir siempre cuidándoles de lo que necesitan. Muy bueno. ¿Hay otras observaciones sobre esta imagen? Es impactante, ¿no? Muy real. Hermano Martín, por favor. Pues sí, que realmente, como mencionaba el párrafo, algo que nos va a proteger es no solamente estar en el tiempo completo, es hacer de Jehová nuestra mayor felicidad, aprender que ese servicio que le rendimos a Jehová es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, que estamos haciendo a Jehová feliz y no lo haríamos feliz de otra manera. Así que tenemos que aprender a ser felices también cuando estamos dedicándole a Jehová nuestro servicio. Buen punto, Daniel. Muchas gracias. El último ejemplo que vamos a analizar, Pedro. Pedro se desanimó por sus debilidades. Hermano Alcina, lea por favor párrafo 17. El apóstol Pedro era un hombre dinámico, pero también bastante impulsivo, y a veces decía lo primero que le venía a la mente. En ocasiones decía o hacía cosas que luego lamentaba. Por ejemplo, cuando Jesús le contó a sus apóstoles que tendría que sufrir y morir, Pedro lo reprendió diciéndole: «Eso jamás te va a pasar a ti». Jesús lo corrigió. Cuando una multitud fue a arrestar a Jesús, Pedro impulsivamente le cortó la oreja a un esclavo del sumo sacerdote. Jesús lo volvió a corregir. Además, Pedro había presumido de que aunque todos los demás apóstoles fallaran y abandonaran a Jesús, él nunca lo haría. Pero ese exceso de confianza se transformó en temor al hombre, y Pedro negó 3 veces conocer a su maestro. Hundido, salió afuera y lloró amargamente. Seguro que se preguntó si Jesús podría perdonarlo. ¿Qué motivos tuvo Pedro para desanimarse? Hermano Echeveste, por favor. Sí, aunque Pedro fue un hombre dinámico y de celo, pues también tenía un carácter impulsivo, lo que le llevó a veces a presumir de ese celo o a confiar excesivamente en sí mismo, ¿verdad? Hasta negar a Jesús 3 veces, lo que lo llevó a desanimarse mucho. Sí fue. Hermana Pineda, por favor. En Mateo 26:33 vemos una de esas ocasiones en las que demostró ese exceso de confianza cuando respondió: aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Así fue. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó Pedro? Hermano Adalid. Claro, también desanima que a uno le aconsejen vez tras vez sobre lo mismo y tropiece con la misma piedra vez tras vez. Así que, de nuevo, en este relato, Pedro presume de que no va a abandonar o a fallar a Jesús y vuelve a errar. Yeah. ¿Y su reacción? Hermano Jiménez, por favor. Bueno, era un hombre que no dejaba indiferente a nadie y podía ser muy impulsivo para lo bueno, pero también para lo malo. Como vemos, su reacción fue estar después totalmente abatido. Muy bien. Y cuando se dio cuenta, lloró, ¿no? Amargamente. Muy bien. Párrafo 18, por favor. Sin embargo, Pedro no se dejó vencer
por el desánimo. A pesar de su error, se recuperó y sabemos que siguió adelante junto con los otros apóstoles. ¿Qué lo ayudó? Recordó que Jesús le había dicho que había rogado para que su fe no decayera y también que volviera y fortaleciera a sus hermanos. Jehová contestó aquella sentida oración. Más tarde, Jesús se le apareció, muy probablemente para animarlo. En otra ocasión, Jesús se le apareció a los apóstoles después de que hubieran estado toda la noche pescando sin capturar nada. Allí, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de confirmarle su amor y le demostró a su querido amigo que lo había perdonado, dándole más trabajo. ¿Cómo ayudó Jesús a Pedro a vencer el desánimo? Hermana Adalid. Sí, Jesús como un buen amigo oró por Pedro, no perdió la confianza en él y siguió animándole. Jesús demostró ser un buen líder y un buen amigo, ya que no lo abandonó, sino que a pesar de sus errores siguió amándolo. Muy bien, excelente, gracias. Hermana Jiménez. Luego también después de resucitar, de los primeros a los que se aparece Jesús es a Pedro, antes al resto de los apóstoles. No es casualidad, os aseguro que Jesús sabía que Pedro necesitaba esto y en otra ocasión posterior, él tiene una conversación con él en la que le permite confirmarle el amor que le tenía en 3 ocasiones y le da una comisión. Así que eso seguro que animó mucho a Pedro. Excelente, muy bien, gracias. Hermana González, por favor. Como mencionó antes Lisi, en el caso de Pedro no se quedó regodeado en ese dolor, en ese sufrimiento, sino que empezó a buscar las cosas positivas, ¿no?, que él tenía para aferrarse y para seguir adelante, ¿no? Y eso nos enseña pues, que es verdad que podemos sentirnos muy hundidos, pero todo tiene su momento, ¿no? Dar tiempo para esos sentimientos es bueno, pero enseguida hay que buscar el camino para salir de ellos. Muchas gracias. Hermano Alcina, léenos párrafo 19, por favor. ¿Qué aprendemos? La manera en que Jesús trató a Pedro demuestra que era muy compasivo, igual que su padre. Así que cuando cometamos un error, no pensemos que Jehová nunca nos perdonará. No olvidemos que Satanás quiere que pensemos eso. Más bien, tratemos de vernos a nosotros mismos y a quienes nos ofenden con el mismo amor y compasión con que nos ve nuestro Padre Celestial. Muy bien. ¿Alguien le gustaría leer Salmo 103, 13 y 14? Hermano Pineda, por favor. Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen, porque Él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvo. Muy bien, gracias, Efraín. Y la pregunta, según Salmo 103, 13, 14, ¿qué piensa Jehová de nuestros pecados y cómo podemos imitarlo? Hermano Bon, por favor. Tratemos de vernos a nosotros mismos y a quienes nos ofenden con el mismo amor y compasión con que nos ve nuestro Padre Celestial. Excelente. Ahí está el punto. Hermano Domínguez, por favor. El versículo 14 dice que conoce bien la formación de nosotros, cómo estamos hechos, cómo estamos formados, lo que nos da a entender que Jehová tiene conciencia de nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, y también nos viene a la mente que la Biblia asemeja a Jehová a un alfarero, y como un alfarero, él ajusta su fuerza, la manera de hacer una vasija, una pieza de barro, y la trata con delicadeza. Así también Jehová nos trata a nosotros teniendo en cuenta nuestra fragilidad de la naturaleza pecaminosa con la que tenemos, y así también podemos comprender que Jehová puede ayudarnos a vencer esas fragilidades. Excelente. Podemos ver la imagen, por favor, Pedro. Ok.
dos situaciones completamente diferentes, día y noche. Primero, izquierda, ¿qué notamos en Pedro? ¿Por qué está reaccionándose así? Hermana Lice, Alcine, por favor, Alcina. Pues vemos el sentimiento de derrumbe que tiene, ¿no? Era un siervo de Jehová con una asignación bonita, muy cercano de Jesús, pero no estuvo exento de ser corregido varias veces y en público. Así que sin duda eso lo desanimó mucho. Y mano derecha, ¿qué notamos? Un cambio en él, su semblante, todo. Hermano Miguel, por favor. Pues de seguro que no se había olvidado de ese momento tan malo o ese error que había cometido, pero eso no lo retrajo, sino que aceptó y asimiló el perdón de Jehová, entendió por cómo lo había tratado Jesús que Jehová pasaba eso por alto y que aceptaba que siguiera sirviéndole de buena gana. Entonces es lo que él se dispuso a hacer. Muchas gracias, Miguel. Buena observación. Hermano Martín, por favor. Y ahí se cumplen en esa ilustración o imagen de la derecha lo que Jesús le dijo, ¿no? En la misma noche que le dijo que lo negaría 3 veces, le dijo eso, pero bueno, no te preocupes. Tú cuando vuelvas, después de haber hecho eso, fortalece a tus hermanos. Así que hemos que centrarse en eso, en las palabras de Jesús, en lo que tenía que hacer, le ayudó a cobrar ánimo. La confianza que Jesús tenía. Va a regresar Pedro, tenía ninguna duda. Igual nosotros, con nosotros mismos, con nuestros compañeros, la fe, siempre dándoles este ánimo, ¿no? Confianza. Jehová, por supuesto, siempre está con nosotros. Él tiene esta confianza en cada uno de nosotros cuando tenemos estos momentos que pasó Pedro. Párrafo 20, por favor, hermano Alcina. Las historias de José, Noemí y Ruth, el levita y Pedro nos confirman que Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Claro, Él no siempre evita que pasemos por pruebas o nos sintamos desanimados, pero cuando aguantamos con su ayuda, nuestra fe se fortalece. En el siguiente artículo veremos otras maneras en las que Jehová ayuda a quienes le son leales cuando están desanimados, tal vez por sus imperfecciones o por otras circunstancias difíciles. Hermano Alcina, bien hecho su lectura. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros hoy. Y párrafo 20, la pregunta es, ¿qué veremos en el siguiente artículo? Hermano González, por favor. Veremos que hay muchos ladrones del ánimo. Parece que por un poco de tiempo es necesario que nos angustien algunas pruebas, las imperfecciones, la mala salud, pero sobre todo nos centraremos en que Jehová cumple con los que hacen su parte, con quienes son leales. Excelente. Muchas gracias, hermano González. Ahora, el repaso. ¿Cómo puede animarnos la manera en que Jehová fortaleció a estos siervos del pasado? Primero, José. ¿Qué aprendemos? Hermano Echeveste, por favor. Pues nos ayuda y fortalece al pensar cómo Jehová siempre cumple con las promesas y tenemos que meditar en esas. Y también cómo, aunque pasemos por momentos difíciles, como tuvo José, podemos tener también la ayuda y la bendición de Jehová. Eso es. Muy bien. Hermana Alcina. Me gustó el punto de que él se concentró en hacer bien su asignación y no en lo que no podía hacer. Y me hizo pensar en que nosotros en nuestros tiempos hemos adaptado nuestro ministerio a estas nuevas circunstancias. Por ejemplo, en noviembre tuvimos una campaña preciosa mundial que anunciaba el reino de Jehová y todos desde casa apoyamos este bonito evento, ¿verdad? Sin duda, muestras de que Jehová bendice incluso hoy día ese esfuerzo que hacemos por cumplir bien con nuestras asignaciones. Gracias. Naomi y Ruth. Hermana González. En este caso, Jehová utilizó otras personas para ayudarlas y para sacarlas también de esa situación de desánimo. Y me hacía pensar cómo es muy importante, ¿no? Si estamos nosotros pasando por esa situación,
el refugiarnos en nuestros hermanos, pero también ser nosotros esos hermanos nacidos para cuando haya angustia para otros que lo necesiten. Muy bien, buen resumen. ¿Qué hay de un levita? Hermano Alcina, por favor, Roberto. Bueno, en el caso del levita pudiéramos tener sentimientos parecidos, ver que los que no sirven a Jehová son los que tienen éxito, pero no debemos dejarnos engañar. Sabemos que los consejos de nuestro Padre amoroso Jehová son los mejores y nos anima a que nuestra asociación sea con personas que sirven a Jehová. Eso nos va a ayudar mucho y nunca olvidar que Jehová es nuestra mayor felicidad. Muy bien, buen comentario, Robert, gracias. ¿Qué hay de Pedro? Hermano Pérez, por favor. Sí, hemos visto que es Satanás el único interesado en que pensemos que Jehová no nos perdonará, que estamos solos y que no tenemos solución cuando cometemos algún error, ¿no? Porque esa es su realidad, esa es la realidad del diablo. Él sí que va a pasar por esas circunstancias, pero nosotros, como hemos visto en el ejemplo de Pedro, nada más lejos, ¿no? Jehová confía en nosotros y siempre que estemos esforzándonos en su servicio, vamos a tener a Jehová a nuestro lado. Muy buen punto. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Ha sido excelente, animador, lecciones que hemos aprendido que va a beneficiar a cada uno de nosotros. Y notamos de nuevo en párrafo 20, tenemos el texto temático citado, Salmo 34, 18. Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Analizando el ejemplo de José, Naomi y Ruth, levita, Pedro, estamos convencidos más que nunca. Jehová ayudó a estos siervos del pasado, igual a nosotros. Si seguimos aguantando, Jehová va a ayudarnos, como dice 1 Pedro 1, 6, 7, y nuestra fe será más fuerte. Muchas gracias a todos por su participación hoy, y hermano Alcina por la lectura. Ahora vamos a entonar la canción 7, tomada de Isaías 12 y el versículo 2. Jehová es mi fuerza y mi salvación. Canción 7.